Bueno, fíjese, antes de nosotros concluir el capítulo de válvulas, tal y como yo les he dicho en una oportunidad, hay accesorios muy especiales que tienen su propio modo de evaluación para estudiar la cavitación, su propio análisis de cavitación. Este es el caso de la válvula, ¿verdad? En las válvulas la factibilidad de cavitación, dice Manuel Vicente, está muy implícita en el incremento local de las velocidades que ellas producen, particularmente si operan en una posición intermedia del órgano obturador, con la consecuente reducción de la presión, con el peligro, como ya ustedes saben, de que alcance la presión de vapor y haya burbujas que imploten allí, ¿no? El daño no va a ocurrir en la válvula, sino probablemente muy aguas abajo. Son pues las válvulas que se utilizan para regular los caudales y las presiones las más sujetas a este fenómeno, cuya relación con las magnitudes medias de flujo se pueden comprender haciendo referencia a la figura 327, que ustedes ven allí como la válvula contrae, obtura el conducto y hay una separación que produce pulsaciones, vibraciones y depresiones aguas abajo. En esa figura se esquematiza la condición de movimiento de la válvula tipo compuerta, que es una de las válvulas más comprometidas. Aunque no tiene coeficiente de pérdida alto, tiene un peligro implícito en lo que tiene que ver con la cavitación. Se hace un análisis de la teoría de Bernoulli entre el punto 1 y 2, aguas arriba y aguas abajo de la válvula, y se obtienen, por supuesto, la secuencia que ven allí, ecuaciones 321, 322, 323 y 324, que no es sino un preámbulo para calcular lo que podríamos llamar un indicativo, un índice de cavitación, ¿ok? Si observamos las ecuaciones anteriores, se comprende que la formulación de un índice asociado con la ocurrencia de cavitación en válvulas, es decir, con una reducción de la presión en un entorno de 3 a la presión de vapor, debe condicionarse principalmente a los siguientes factores: energía total y presión del flujo de aproximación, o sea, H1 y P1 respectivamente, la presión agua abajo P2, tipo de válvula, características de su diseño y posición del elemento obturador, aspectos que condicionan los parámetros A y K, ignorando los efectos del número de Reynolds. Los factores antes señalados se correlacionan entre sí mediante diversos índices de cavitación, algunos de los cuales han sido expuestos en otra parte del libro. Con respecto a las válvulas, los diferentes niveles de cavitación se determinan experimentalmente de acuerdo con los procedimientos semejantes al descrito a continuación. Para diversas magnitudes de la presión de entrada a la válvula, se varía el caudal en pequeños incrementos desde condiciones de flujo libre de cavitación hasta la situación de estrangulamiento, registrando en cada paso la presión P1 y P2. La velocidad V del flujo de aproximación, la temperatura del agua y la intensidad de la cavitación, nivel de ruido, vibraciones y daño, el cual se asocia con uno de los índices de cavitación previamente seleccionados. Así se obtiene una curva similar a la que está en la 328, donde veo zonas, regiones con diferentes intensidades de cavitación. Vean lo que está en el eje X sigma, que es lo que se llama el sigma de cavitación o el índice de cavitación. La zona A la derecha de la curva no está presente en la cavitación y el nivel de ruido es el convencional del flujo líquido a través del sistema de presión. En cuanto comienza la cavitación, se aprecia un notable aumento de la intensidad registrada por el sensor de ruido. La zona B de la figura está limitada por el índice de cavitación incipiente y el de la cavitación crítica, o sea, está empezando a sentirse el fenómeno. En la región C corresponde al incremento de la intensidad de cavitación hasta un valor máximo en la válvula. Y finalmente, una vez que el flujo se estrangula, la intensidad registrada por el sensor disminuye, puesto que la condensación y las presiones de impacto de las cavidades de vapor ocurren aguas abajo del dispositivo.
presión de salida de la válvula, ven ahí en la 329, y presión a la entrada de la válvula. Esto es una zona, un gráfico de relación a presión aguas arriba y aguas abajo, y se ve en la parte superior izquierda cómo está la zona donde hay más cavitación. En la etapa de un proyecto de un sistema de conducción de agua de tubería de presión, que se refiere a la selección de válvulas, se procura reunir la mayor información técnica que permite evaluar sus respectivos potenciales de cavitación. Dos ejemplos de esta clase de información se presentan en la 329, figura 329 y 330. La acabamos de ver la 329 y vamos a ver la 330 en la siguiente página, reproducida de una referencia particular que él tiene allí. La primera corresponde a una válvula tipo globo, mientras que la segunda a una válvula tipo mariposa. Esta figura 330 es muy buena porque es un ejemplo de la evaluación de la cavitación en una válvula mariposa, el grado de apertura desde 0 hasta 100% en el eje X y el sigma de cavitación en el eje Y. Y ven zonas, por ejemplo, donde se evalúa la presión de vapor a diferentes distancias. El índice de cavitación incipiente es sigma I, ligera sigma C. Tengo la altura de presión aguas arriba, la altura de presión aguas abajo y la altura y la presión de vapor. Si no es posible conseguir datos, dice Manuel Vicente, sobre la cavitación en el tipo particular de válvula que se ha seleccionado, puede investigarse preliminarmente este aspecto utilizando la información y procedimiento de cargo presentado en el capítulo 6 de esa referencia que él tiene allí y que está en el libro, pues. O bien la metodología y ecuaciones sugeridas en la referencia, en otras referencias que tienen allí. En esta última referencia, Tully señala que debido a comprobados efectos de escala, el índice sigma no debe considerarse rigurosamente como un parámetro de semejanza dinámica, es decir, los resultados experimentales de sigma que se obtengan para una válvula de cierto tamaño no son directamente extrapolables a las válvulas del mismo tipo y diseño, pero de diferentes diámetros. O sea, lo que da el modelo no necesariamente quiere decir que es exactamente igual a lo que va a ocurrir en el prototipo. Este investigador propone un índice de cavitación de forma similar a la ecuación 285, que la vamos a ver ahorita, y demuestra que la correspondiente presión es más apropiada para hacer ajustes de efectos de escala. El proceso de evaluar la válvula que se ha preseleccionado para regular el flujo en un sistema, la correlación entre el rango de trabajo hidráulico que se ha asignado y la cavitación puede realizarse de acuerdo a las siguientes indicaciones referidas en la figura 331, que ya la vamos a ver. En esta opción, la condición de máximo gasto corresponde a la válvula completamente abierta, que es el ejemplo que vamos a hacer nosotros después. Sin embargo, en cierta fase de la operación del sistema será necesario transferir caudales a un caudal menor al máximo. Por lo tanto, se requiere la acción reguladora de la válvula, de la cual se suponen disponibles los datos relativos a su ocasión de gasto y a su respectivo índice de cavitación. En términos de P2, P1 y PV, para determinar posiciones del órgano obturador. Esta última información se supone presentada en la ecuación 281. Esta es la ecuación que yo más utilizo. P2 menos P1 entre P1 menos P2. Sigma. Bueno, digamos que no es la que más utilizo, pero es una harto conocida. Ya vamos a ver otras expresiones mejores. Fíjense que la expresión 281 es muy buena porque relaciona en el numerador la presión agua abajo menos la presión de vapor, y en el denominador la presión agua arriba menos la presión agua abajo. Esos términos de presión se pueden sustituir también por altura total. Puede ser H2 menos HB entre H1 menos H2. La ecuación 281 en la lámina 3. Les decía que es bastante conocida y se utiliza. Yo lo utilizo frecuentemente y lo vamos a utilizar nosotros también en nuestro problema. Ahora, la figura 331 en la lámina 4 se refiere a la relación entre la posición de la válvula y la cavitación de un sistema por gravedad. Está una válvula de regulación que regula el flujo, valga la redundancia, entre un tanque alto
a la izquierda y un tanque bajo a la derecha. Tienen una línea piezométrica con todo el caudal máximo que une simplemente la superficie libre del tanque cuando la válvula está completamente abierta, pero cuando ya está regulando, la línea de altura piezométrica es la segmentada, que tiene una caída brusca y un escalón producto de la pérdida menor de la válvula justamente antes del tanque secundario. Para el gasto del conjunto Q y mediante un balance energético planteado entre ambos estanques, se determinan las respectivas energías que debe disipar el dispositivo, lo que se llama H0, pues. Así como también las alturas de presión P1 entre gamma y P2 entre gamma. Además, se estima la presión de vapor del agua con la temperatura de flujo en una tabla, y de esta manera se calculan los diferentes valores de sigma en la instalación para todos los gastos utilizando la ecuación 281. Ok. Luego de la ecuación de resistencia de la válvula y para cada uno de los caudales Q y delta H se determinan los respectivos coeficientes K, siendo delta H1 igual a K1 Q1 al cuadrado entre 2E al cuadrado, que es la carga de velocidades, dependiendo de la forma específica de presentación de los datos correspondientes a los índices de cavitación, con los valores de K1 o de los parámetros asociados que definen la posición del elemento obturador de la válvula. Se calculan los valores de sigma requeridos por la válvula. Finalmente se construye un gráfico presentado en la figura 332. Eso lo vamos a hacer un ejemplo ahorita. Obsérvese que la válvula opera fuera del nivel de cavitación elegido solo para valores del caudal asociado a Q sub X, asociado a su vez a un coeficiente de resistencia K sub X y a una posición del obturador. Si el rango Q y Q sub I comprende gastos inferiores a Q sub X, deberá seleccionarse otro tipo de válvula, instalarse una expansión brusca agua abajo del dispositivo o inyectar aire a fin de que actúe como elemento amortiguador de las presiones de impacto de las cavidades. En cualquier caso, nótese que la ecuación 281, la que vimos anteriormente de sigma, la influencia que tiene sobre el índice de instalación, la presión agua abajo P2, con el propósito de mantenerlo tan elevado como sea posible, convendrá por consiguiente disponer de válvulas de tal manera que esta presión sea la máxima que permita la instalación. Manuel Vicente es bien poético, pero nosotros ya vamos a hacer un problema que nos va a aclarar bien esta situación.